Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí estamos donde vive la verdad. Aquí no les inventamos. Yo tengo un compromiso moral de desenmascarar las mentiras del sandinismo que han engañado a nuestra juventud y han destruido nuestro pueblo, sobre todo los Ortega Murillo. Por favor, no se olviden de suscribirse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza, porque entre más personas se suscriban, más envíos hace YouTube a personas que los algoritmos calculan. Así que, por favor, suscríbanse. Este segmento que les voy a presentar el día de hoy se titula Los motivos oscuros de críticos de los viejos Somoza a estas alturas del juego, cuando deberían enfocarse en los crímenes a diario de la dictadura. Quiero tomarme estos primeros minutos, ante nada, para expresar mis condolencias a la familia doliente del mayor en retiro Roberto Samcan. Independientemente que estábamos en muy bien establecidas aceras opuestas, lamento la pérdida de Roberto Samcan profundamente. Lo conocía poco, pero tuve una entrevista con alguien donde él estaba también entrevistado y me impresionó lo balanceado, aunque estuviera al otro lado de la calle, un hombre educado con quien uno podía tener una discusión civilizada, aunque fueran de polos opuestos, conversar abiertamente con todo respeto a como lo fue en varias ocasiones. Eso es un caballero y por eso extiendo a la familia mi más sincero pésame. Era un hombre disciplinado y muy inteligente. Obviamente, los Ortega Murillo lo mandaron a asesinar. Les repito, los Ortega Murillo, la dictadura de Nicaragua, mandó a sicarios a asesinar a un hombre que tenía un gran potencial. ¿Por qué? Porque era un hombre con quien podíamos discutir, platicar, con una capacidad intelectual feroz para poder unir o, si quieren, eliminar un poco la gran distancia entre la derecha y la izquierda. Todos somos nicaragüenses, todos tenemos el derecho de vivir en Nicaragua. Este hombre hubiese sido una ficha positiva. Es una desgracia, una vez más, lo que nos ha hecho la dictadura. ¿Y por qué hacen eso? Porque no tienen la capacidad intelectual, son bagres, son la escoria de la tierra. Por favor, imagínense una mujer que tiene el cinismo y la dureza de ordenarle a unos soldados que con tiros y rifles especiales asesinen fríamente a muchachos jóvenes que estaban marchando el Día de las Madres. Esa es la Chayo Murillo. Imagínense a el ignorante asalta bancos, que ha mentido, ha encarcelado a gente de puro gusto. Ese no es un demócrata, ni ella tampoco. Son dos psicópatas aferrados al poder
porque tienen las armas. Como todo ignorante y cobarde, ellos mandaron sicarios a matar a Roberto Samcam, alguien que hubiese sido una ficha clave en acortar la distancia entre los diversos bandos políticos. Que en paz descanse Roberto Samcam. Muchas gracias. Les quiero hablar un poquito de dónde vengo, porque hay mucha gente que sigue engañada. Desde mis primeros días como estudiante en el Instituto Pedagógico en Managua, he escuchado a muchos hijos de opositores políticos de mis antepasados despotricar horrores de mis familiares por nuestros padres haber estado en la vida política. A nosotros nos dieron un poquito de educación cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? Con la clara madurez de aceptar que nuestros padres eran muy buenas personas, muy trabajadores, moralmente correctos y adoraban a Nicaragua. Sin embargo, esto es la educación que uno recibe cuando estás en el poder, si los que te rodean son patriotas sinceros y personas correctas. Nos enseñaron a aceptar que nuestros padres no eran perfectos seres humanos, que cometían errores como todos los cometemos. Y eso nos dio a nosotros un sentido de balance entre la admiración que le teníamos y la objetividad que aprendimos a tener. Por eso, quizás yo tengo la capacidad de el diálogo, y ahí viene, pero no de ser tampoco tontos útiles ni engañarme. La realidad de lo que alguien ha hecho no se tapa con palabras, se tiene que ventilar. Yo quisiera alertar a los nicaragüenses, porque si no estamos al tanto de estas cosas, caemos en la trampa de vuelta. Pero yo quisiera alertar a los nicaragüenses sensatos en estar claro que hoy en día hay unas cuantas personas en las redes sociales que les vale un balín mentirle a su audiencia, contarles calumnias con tal de que ellos logren decir la desinformación que ellos desean infiltrar en la oposición antisandinista en el exilio. Yo no me estoy refiriendo a obvios infiltrados que no son más que borregos arrastrados de la dictadura, como uno por ahí, uno que dicen que es confeso asesino, el tal Chino Enoc, alias Mentira Fresca, porque ese pobre borrego calumnia a cualquiera, sin jamás haber conocido a las víctimas, no tiene la menor idea de las vidas de esas personas, pero él vuela las guayolas. Gracias a Dios, la gran mayoría de los exilados sabemos que Mentira Fresca Enoc no es nada más que un infiltrado. Así que no le pongan atención. Más bien me estoy refiriendo a algunos periodistas que son gente decente, gente buena, pero que tienen desafortunadamente influencias del lado oscuro falsas, de la desinformación. Y les cuesta despegarse de eso y ver la realidad. Dan toda la impresión de que se identifican con el lado opuesto y verdaderamente no lo creo. Aquellos que viven del cuecho para vender sus editoriales, sus opiniones, se dicen ser periodistas, pero no dan noticias. Ellos leen las noticias, escogen cuáles son las que van a editorializar y la lanzan, sus editoriales, no la noticia, sus opiniones.
en vez de darnos a nosotros la noticia y nosotros llegar a nuestras propias conclusiones. Eso es lo que hace falta muchísimo en el periodismo nicaragüense. Esa es una de las tareas que Miguel Mendoza tiene, a quien por solicitud de él mismo, yo de buena voluntad le dejé que me hiciera una entrevista larga. Le respondí todas sus preguntas, todititas. Pensé yo que a este hombre que daba la impresión de ser un hombre balanceado, este hombre podía recibir esa respuesta y juzgar, no seguir usando desinformación que él ha leído o las ha escuchado. Parece que no fui muy efectivo en hacer eso porque Miguel sigue con ese antisomocismo. Él ya tenía una opinión preconcebida de mis parientes, independientemente que jamás los conoció, por ende no sabe las realidades que ellos vivieron. Miguel repite lo que sus amigos del MRS o de los opositores le dicen, independientemente de la verdad. Que quede claro una cosa, a mí Miguel Mendoza me cae bien, no lo rechazo, ni me re ni me fa. Lo que no me gusta es que se aferran a hechos que ellos dicen son verdades. Sarcasmos y cinismo referente a los Somozas o el somocismo, cuando verdaderamente no tienen la menor idea. Lo que pasa es que todas las fuentes de información acerca de los 50 años del siglo XX, cuando mis tres antepasados vivieron, el señor Mendoza lo saca del baúl de la desinformación. Jamás de una fuente liberal, tiene que ser una fuente opositora. Les voy a dar un ejemplo. En uno de sus últimos programas se puso a leer un artículo de Magazine. Ustedes saben, la revista de la prensa, que es encabezada por un reconocido MRS 100%, aunque sea un buen periodista. Sin embargo, Miguel agarra ese artículo y lo lee al aire como si que esa publicación fuera la Gaceta, totalmente inerte, objetiva e imparcial. Con los Somoza, por favor, no me hagan reír. Y lo hacía leyendo el artículo con enorme cinismo y cargado de sarcasmo por su ignorancia de la historia. Él se molesta que yo diga eso, pero lo es. Alguien que tiene que leer hoy en día para saber lo que no sabe que sucedió hace 40 años, es ignorante de la historia. Cuestionando la fuente del capital de los Somoza. Chica, eso es un disco tan rayado que no tiene nombre. Como verdaderamente no conoce detalles de la historia de mi familia, Miguel no le queda más que repetir como una lora las falsedades que lee. Vos lees algo de alguien, inmediatamente tenés que ir a buscar lo opuesto para que hagas un balance de la historia. Ese es periodismo. No podés asumir solo un lado de la moneda. Nada le consta a este muchacho, por ende, por supuesto, él no provee la más mínima pizca de prueba ni justificación porque no la conoce. Yo le quiero hablar a Miguel directamente y lo ocupo a él porque creo que es un hombre sano, pero tiene sus ángulos y sus inclinaciones, pero eso es cosa de él. Sin embargo, como periodista, le quiero dar un ejemplo. Hay una finca en Nicaragua, una propiedad, Miguel, que se llama Altamira, nuestra arrocera, al otro lado del lago, frente a Granada, en el departamento de Huaco. Esos eran sitios, montañas enormes, de tierra pesada, sonsocuitosa. El hermano mayor de mi madre, mi tío Vicente Urcullo Rodríguez,
se la compró a la familia, creo que la familia era Prego de Granada, amigos de él, en 1948, don Vicente Urcullo, nada que ver con los Somoza. El tío Vicente le metió ganado a una parte de esa finca y le sembró algodón en la vega del río Tecolostote, como por 10 años más o menos. Tristemente, una hiena del río Tecolostote se lo pasó llevando. Y en 1958, escuchá Miguel, en 58, mi tío Vicente habló con su hermana Isabel, mi madre, y le vendió la finca. Mi madre, que era casada con mi padre Luis Somoza de Baile, quien era un ingeniero agrónomo y un zootecnista, dijo, ok, sigámosle metiendo ganado, pero en vez de sembrar algodón en la vega del río Tecolostote, vámonos a la costa del lago y abramos una arrocera de arroz de riego. Aquí viene lo que Miguel, como muchos de los periodistas cínicos de izquierda, ellos no quieren aceptar que a punta de trabajo, desvelos, más trabajo, endeudamiento bancario, inversión de la bolsa de uno, más trabajo, todo ejecutado por nicaragüenses como Varelita, Carlos Varela, Carlitos Arostegui, el Danto Cordonero, Toledo, Gatica, Chico Vela, el ingeniero Peralta, el ingeniero Girón, el ingeniero Abreu, mi padre, mi madre, mi hermano Bernabé y yo, que fui su último gerente hasta julio del 79. Todas esas personas y cienes más, convertimos esa hacienda en la arrocera más grande de Centroamérica, a puro trabajo, en 20 años, produciendo más de 650,000 quintales de arroz al año. Quizás, Miguel, te acordés de aquel famoso arroz en Nicaragua que se llamaba el arroz tiotino. Era el único arroz precocido producido en Centroamérica. Desde los años 60. Yo estudiaba en la universidad. Cuando venía de vacaciones, me mandaban a la finca, entre ellas Altamira. Me acuerdo el ingeniero Abreu a hacer ese proyecto y le ayudé. Tal vez te acordás del arroz caribí. Tenía una campaña muy simpática que decía, si preguntan por mí, salí a comer arroz caribí. Todo eso, Miguel, lo producimos nosotros en Altamira, no nos lo robamos. Mi abuelo no hizo nada, mi padre no hizo nada sucio. Eso es lo que no quieren ustedes aceptar. ¿Sabes qué, Miguel? Si verdaderamente querés saber de la fuente del capital de la familia, inicia por leer todo lo que puedas leer, no solo el lado opuesto. Lee las declaraciones, por ejemplo, del padre de Jorge Salazar, nuestro héroe asesinado por la dictadura en 79. El padre de don Jorge Salazar se llamaba don Leo Salazar, quien era un conservador de Matagalpa y Jinotega, del norte, pero vivió en los Estados Unidos, aprendió a hablar muy bien inglés, se educó y cuando regresó a Nicaragua compró la famosa finca Santa María de Ostuma. Sin embargo, en su juventud, al volver, después de los acuerdos del Espino Negro, el libro de la Shirley Christian, la famosa escritora que ya falleció, dicho sea de paso, pero se ganó un premio Pulitzer por escribir ese libro. Se llama Nicaragua, Revolución en la Familia, Revolution in the Family.
ese libro, en la página 22, te estoy dando todos los datos, en la página 22, Miguel, don Leo Salazar, quien fue secretario de mi abuelo Tacho desde 1935 hasta 1941, y previo a 35, fue amenazado a muerte por Sandino y sus inmediatos. Y él supo convencerlos que no lo mataran y lo dejaron ir. Pero si hay alguien que conoce el nacimiento de Sandino y la vida de Sandino, fue don Leo Salazar. Él fue testigo de la compra de San Ramón, de la finca de mi abuelo en la isla de Ometepe. La compra de Montelimar, él estaba presente cuando el señor alemán que era dueño le llegó a vender Montelimar a mi abuelo. La fundadora, allá en Matagalpa y Jinotega, finca de café. Todo eso se hizo a los ojos y plena vista de don Leo Salazar. El problema no es cómo mi abuelo hizo su plata, Miguel, sino cómo ustedes lo quieren hundir en desinformación. No caigas en esa trampa. Sé historiador correcto. Algunos de estos comentaristas son muy miopes y no le hacen un bien a la oposición ni al pueblo, porque están mintiéndoles. Les pregunto yo a ustedes, a la audiencia que me escucha, ¿qué propósito tienen estos periodistas que editorializan las noticias? Pero, ¿cuál es el propósito? 45 años después del atraco más grande de la historia de Nicaragua, la desastrosa revolución, siguen estos periodistas atacando a personas y movimientos políticos que desaparecieron hace 45 años. 4 décadas de no existir, pero siguen volándole mejengue. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué están aquí ellos en el exilio? A la vista de todo lo que han hecho y siguen atacando a los Somoza. Háganse esa pregunta, porque eso es importantísimo para ver cómo vamos a hacer el futuro. Si no tenemos la valentía de decir, como lo he dicho muchas veces, mea culpa, como yo lo he dicho en nombre de mis antepasados, algo que desapareció hace 45 años, ¿qué importancia tiene hoy cuando tenemos a una dictadura criminal, cruel, asesina de gente humilde nicaragüense? Estamos enfrentando a la dictadura de los Ortega Murillo y estos están hablando de los Somoza hace 45 años. Una de las posibilidades en que la agenda de estos tipos no concuerda con los esfuerzos de la oposición. Por eso vivimos parcialmente polarizados, porque nos están inyectando lo que quieren es dividir. Somos la única oposición contra la dictadura, independiente a nuestros defectos e imperfecciones. La única oposición. Estamos en el exilio, más otro cachipil de gente que está en el país. Tristemente, solo sandinistas solapados son los únicos que todavía viven negando la verdad, porque su odio es más grande que su integridad. Mi audiencia, ustedes, aquí en este programa, me han escuchado innumerables veces decir que los 3 Somozas, de quienes tenemos que aceptar que durante sus gobiernos los 3 Somozas adelantaron nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra infraestructura, más que ningún otro gobierno en el pasado. Sin embargo,
Aquí yo también les he comentado los enormes errores en su gobierno y las cosas indebidas que algunos en su gobierno hicieron. Eran imperfectos seres humanos, pero amigos, no se olviden que el somocismo y los tres Somozas son de la historia, del pasado, que ya no existen desde hace más de 45 años. Dejémoslos descansar en paz. ¿Por qué no se enfocan en el presente? En el asesino del Carmen, en la hechicera del Carmen, que se quiere robar al gobierno sin jamás ni siquiera postularse. Yo les voy a decir la razón del por qué hoy en día estos comentaristas siguen atacando a los Somoza. Solo los periodistas que no quieren ver la verdad lo hacen porque en su ADN llevan la memoria de haber estado de acuerdo con la caída del gobierno liberal encabezado por el general Somoza. En ese momento ellos querían votar a Somoza, cualquier cosa mejor que Somoza, sin pensar el vacío que iban a dejar al hacer eso. Ni Carter lo pensó, por supuesto, los indios de Latinoamérica, Castro, Andrés Pérez, Torrijos, el Tico Ladrón, todo eso les valió un balín Nicaragua. Ellos querían votar a Somoza para que la historia diga que colaboró con eso. Pero esa fue una irresponsabilidad porque nosotros, su propia familia, quería que dejara el poder, pero no a la locura, no dejando un hueco del tamaño del Cerro Negro para que se metiera toda la basura que entró y destruyera en el país. Ellos, esos periodistas que siguen esa filosofía, tienen que justificar la revolución, tienen que seguir tratando de demonizar a los Somoza. Y así creen que justifican lo injustificable, lo que pasó en los 80s. Ustedes que estuvieron apoyando ese movimiento, tengan la dignidad de decir, mea culpa, estábamos errados, Somoza se tenía que ir, pero no de la manera que se fue. Y nosotros llevamos una responsabilidad en haber causado ese éxodo que destruyó a Nicaragua. Su misma familia, les repito, quería que mi tío Anastasio no siguiera en el gobierno. Yo se lo fui a decir, yo, en el octubre del 77, a Montelimar, porque mi mamá le mandó ese mensaje. Él no quiso dejar el gobierno y ya la historia es como es. Sin embargo, la forma como Carter y estos tontos útiles de alrededor apoyaron la revolución, le entregaron la patria a sinvergüenzas, criminales, resentidos sociales, ignorantes, acomplejados, que destruyeron a Nicaragua. Y esa responsabilidad no la va a cargar los Somoza, la tienen que cargar ustedes por haber apoyado el sandinismo criminal, con todo y que hubo suficientes alertas. Estos oídos oyeron decenas de veces a todos los liberales decir, el sandinismo son comunistas, leninistas que vienen a implantar un gobierno como el de Fidel Castro. Y esa es la verdad. Aquí se dice la verdad. No podemos culpar a Somoza. Somoza es culpable de no haberse ido a tiempo, de haberse postergado en el gobierno, de haber metido a su hijo al ejército. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no es una licencia para destruir a Nicaragua, para asesinar a más de 10,000 seres humanos después que terminó la guerra. No es la justificación de la destrucción que hizo el sandinismo. Ninguno de estos que critican existían como adultos en los años 30, en los 40, en los 50, y si acaso eran niños en los años 60.
de extracción humilde, casi todos, esta gente que predica nunca han sido personas de influencia, jamás fueron los que tomaron decisiones estratégicas para el gobierno o para el país, de ninguna envergadura. Vuelvo y les pregunto, ¿cuál es el verdadero propósito, el objetivo que se tiene en seguir criticando, demonizando el somocismo? Que yo estoy claro, tienen mucho que responder, pero han pasado 45 años que ya no existe. Tenemos que ver hoy, qué está pasando en nuestra vida. ¿Cómo mataron a Roberto Sancán? ¿Qué tienen que ver los Somozas con eso? ¿Por qué no enfocan en eso? ¿Qué tiene que ver eso con el comportamiento en abril de 18? ¿Qué tienen que ver los Somozas con lo que hicieron los sandinistas? Ese es el problema del periodismo de hoy en día. Nosotros, este Somoza que está aquí y un grupo de nicaragüenses valientes que sacrifican su tiempo, su dinero para ir a Washington por nuestra cuenta. A mí no me paga alguna ONG ni nada de eso. De mi cuenta, de la cuenta de Roberto Talavera en Washington, de la cuenta de amigos míos en Texas, de la cuenta de amigos aquí y en Latinoamérica, que vamos a Washington a cabildear con personas y entidades que nos pueden ayudar a votar esta cruel dictadura. ¿Por qué nos critican? Por llevar un apellido. ¿Entienden? Por eso es que esto se tiene que parar. El periodismo tiene que enfocar de vuelta en lo que estamos viviendo, no en lo que vivimos hace 4 décadas. Sea lo que sea, este tipo de gente son los que dividen la diáspora nicaragüense con sus cuechos. Ninguna de las acusaciones que lanzan les consta, son cuentos, ni dan pruebas, ni son verdad. Pero ellos saben que si una mentira se repite lo suficientes veces, con el tiempo se convierte en verdad. Esa es la teoría de la desinformación. Repetir y repetir y repetir mentiras hasta que la gente se acostumbra a oírla y dice, debe ser verdad. No nos dejemos engañar más, pueblo de Nicaragua. Eso es lo que nos llevó al despeñadero. Averigüemos, estudiemos, como le dije a Miguel Mendoza, a quien le tengo aprecio. No lo estoy criticando más que por su afán del antisomocismo que guarda en sus entrañas. Él tiene derecho a hacerlo, pero que no desinforme a la juventud. En la página 22 del libro de la Shirley Christian, ahí está en blanco y negro un testigo, no el editor de Magazine, que es un sandinista reciclado. Andate donde don Leo Salazar, que vivió, que tuvo el machete en la nuca por uno de los soldados de Sandino. Él vio cómo Sandino robaba, se volvió a saltacamino. No nos dejemos engañar. Yo crecí en un hogar donde mi padre no quería, les repito, no quería, y fue famosa, que mi tío Anastasio fuera presidente en ese momento. Mi padre, Luis Somoza, fue el que dijo, subir a Tacho es babosadas, lo arrecho va a ser bajarlo. Yo estaba ahí, si tenía 14 años cuando lo dijo. Él fue, don Luis Somoza, fue instrumental en impulsar el Partido Liberal. De ahí salieron enormes personajes, candidatos a la presidencia como el expresidente René Chic Gutiérrez, el expresidente Lorenzo Guerrero de Granada, Chic de León, además de una media docena de excelentes liberales como Ramiro Sacasa y otros, a quienes estaban listos para asumir. Mi tío no quería.
Desafortunadamente, don Luis Somoza muere en 67 y no hay nadie que ataje a don Tacho. Mi padre pasó la ley de la no reelección. Él le dio la autonomía al Banco Central. Él creó colonias de hogares por todo Managua. Ahí están todavía las colonias con los nombres. El Banco Central, el salario mínimo lo hizo don Luis Somoza. El voto de la mujer lo hizo mi abuelo Tacho. Los panequines, donde 99 de centros de acopio por todo el país existían, por eso nos volvimos el granero de Centroamérica. Todas esas son realidades. Nunca dicen los periodistas nada de eso, solo hablan las insinuaciones de haber hecho el capital mal habido. Pruébenmelo. ¿Por qué? No saben cómo nos entrenaron a trabajar. Muchísimas personas traicionaron a los nicaragüenses con promesas de una revolución popular que iba a llevar al fin la pobreza. ¿Y qué es lo que pasó? Al fin y al cabo, esa tal revolución destruyó la economía de Nicaragua, confiscaron 28,000 propiedades, destruyeron totalmente el balance, la balance pago, el intercambio de moneda internacional, exiliaron a 1 millón de nicaragüenses, mataron a más de 40,000 ciudadanos en la guerra, todo en base de una campaña maligna de desinformación en contra de mi familia. La tal revolución es algo que estos falsos opositores deben públicamente reconocer, que fue el mayor fracaso y el mayor desastre que ha tenido Nicaragua. En vez de seguir atacando lo que ya no existe desde hace 45 años. Vean hoy, no ayer, si verdaderamente quieren ayudarle a Nicaragua. Aquí les vuelvo a dar el número de WhatsApp de la Alianza por la Libertad de Nicaragua y el Partido Liberal aquí en los Estados Unidos. El número es 786-960-4180. Así que pueden dejarme mensaje grabado o una foto de sus identidades en el WhatsApp. Eso es secreto, nadie lo puede tocar y así nos estamos comunicando más a menudo. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Por favor, compartan este mensaje. Este video tiene que ser difundido. Jamás pierdan la esperanza, porque estos sátrapas que se van, se van. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.